Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre el Arca de la Alianza. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Dónde se construyó el Arca de la Alianza? A. Gilgal. B. Jerusalén. C. Monte Horeb. D. Monte Sinaí. Respuesta correcta, alternativa, D. Monte Sinaí. El Arca de la Alianza fue construida por Bezaleel, conforme a las instrucciones detalladas que Dios dio a Moisés en el Monte Sinaí. El arca estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Pregunta 2. ¿Cuáles eran los objetos que estaban dentro del Arca de la Alianza? A. La vara de Aarón, un jarro de maná y las tablas de la ley. B. El manto de Elías, las tablas de la ley y la vara de Aarón. C. Las tablas de la ley y la espada de David. D. Un jarro de maná, las tablas de la ley y el manto de Moisés. Respuesta correcta, alternativa, A. La vara de Aarón, un jarro de maná y las tablas de la ley. Las tablas de la ley contenían los 10 mandamientos, que fueron escritos por el propio dedo de Dios. El jarro de maná simbolizaba la provisión divina durante la peregrinación de los israelitas en el desierto. Pregunta 3. ¿Quiénes transportaban el Arca de la Alianza? A. Los ancianos de Israel. B. Soldados israelitas. C. Sacerdotes levitas. D. Hombres de la tribu de Judá. Respuesta correcta, alternativa, C. Sacerdotes levitas. Solo los levitas podían transportar el arca, y la llevaban usando varas de acacia cubiertas de oro. Transportar el arca de manera inadecuada resultaba en graves consecuencias, como la muerte de Uzá cuando tocó el arca. Pregunta 4. ¿Qué cubría el Arca de la Alianza? A. Un manto de escarlata. B. Un velo de lino. C. Las alas de querubines. D. El propiciatorio. Respuesta correcta, alternativa, D. El propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, hecho de oro puro, y simbolizaba el trono de Dios. Entre los 2 querubines sobre el propiciatorio, Dios se manifestaba en una nube de gloria. Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo estuvo el Arca de la Alianza en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim? A. 10 años. B. 20 años. C. 5 años. D. 7 años. Respuesta correcta, alternativa, B. 20 años. Durante este periodo, el pueblo de Israel lamentaba y buscaba al Señor, debido a la ausencia del arca en Silo. El arca fue llevada a la casa de Abinadab después de que los filisteos la devolvieran, temiendo los juicios de Dios. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Quién fue el rey que ordenó que el Arca de la Alianza fuera llevada a Jerusalén? A. David. B. Salomón. C. Saúl. D. Josías. Respuesta correcta, alternativa, A. David. David danzó con todas sus fuerzas ante el Señor mientras el arca era llevada a Jerusalén. Este evento simbolizó la centralización de la adoración a Dios en Jerusalén, la futura ciudad del templo. Pregunta 7. ¿Dónde se colocó el Arca de la Alianza en el templo de Salomón? A. En el lugar santísimo. B. En el patio del templo. C. En el lugar santo.
D. En el atrio de los sacerdotes. Respuesta correcta, alternativa A. En el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más sagrado del templo, accesado solo por el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. La presencia del arca en el lugar santísimo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pregunta 8. ¿Qué pasó con el arca de la alianza después de la destrucción del templo por Nabucodonosor? A. Fue destruida por los babilonios. B. Fue llevada a Babilonia. C. Fue escondida por el profeta Jeremías. D. Su destino es desconocido. Respuesta correcta, alternativa, D. Su destino es desconocido. Existen varias teorías sobre el destino del arca, incluyendo que fue escondida antes de la invasión o que está en una cueva secreta. El arca desapareció de la narrativa bíblica después de la destrucción del templo en 586 a.C. Pregunta 9. ¿Cuál era el propósito de la sangre rociada sobre el propiciatorio del arca en el día de la expiación? A. Expiar los pecados del pueblo de Israel. B. Purificar el lugar santísimo. C. Reafirmar el pacto de Dios con Israel. D. Dedicar el templo a Dios. Respuesta correcta, alternativa A. Expiar los pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio una vez al año, en Yom Kippur, para expiar los pecados de toda la nación. Este acto simbolizaba la necesidad de un sacrificio para la remisión de los pecados, señalando el sacrificio final de Cristo. Pregunta 10. ¿Cuál fue la señal visible de la presencia de Dios sobre el arca de la alianza en el tabernáculo? A. Una nube y fuego. B. La columna de humo. C. Relámpagos y truenos. D. Una luz brillante. Respuesta correcta, alternativa A. Una nube y fuego. La nube cubría el tabernáculo durante el día, y por la noche, había fuego sobre él, ambos señales de la presencia continua de Dios. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, era una señal para los israelitas de que debían continuar su jornada por el desierto. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre el Arca de la Alianza acertaste. Te espero en el próximo vídeo.